Entonces, cuando nosotros estamos hablando de todas esas terminologías dentro de las medidas de superficie, todas deben de llevar el exponente 2 o todas elevadas al cuadrado. Ustedes ven esa terminología elevada al cuadrado, ustedes enseguida, esa es medida de superficie. Si no lleva exponente, por ejemplo, dice kilómetro solito nada más, ustedes, esa es medida de longitud, tienen que aprenderlas a reconocer cuando no llevan exponente. Y ustedes dirán, y profesor, ¿y qué pasa cuando no lleve cuadrado, lleve cubo? Cuando lleva el 3 o el cubo, se llaman medidas de volumen. Y hasta ahí nomás llegan. Cuadrado, cubo. Cuadrado es medida de superficie, cubo es medida de volumen. ¿Y el volumen qué mido? El volumen yo mido la capacidad, los líquidos cuando se envasan en botellas. Eso es volumen. En este caso, como estamos hablando de medidas de superficie, son para medir este tipo de terrenos, de solares, de haciendas como la que vamos a ver en el ejemplo. Entonces, Juan tiene una hacienda cuya superficie mide 125 decámetro cuadrado. Carlos tiene una hacienda de 34 hectómetros cuadrados. Me preguntan que cuántos metros cuadrados tiene cada hacienda. Aquí yo voy a empezar a hacer transformaciones. ¿Qué significa transformaciones? De que los decámetros los tengo que transformar en metros o los hectómetros cuadrados los tengo que transformar en metros. La medida principal de estas medidas, valga la redundancia, es el metro. Siempre va a ser el metro. Entonces, esa es la medida básica. Para conocer cuántos metros cuadrados tiene cada hacienda, es necesario conocer las unidades de superficie. Lo que yo le mencionaba, que tienen que recordar ustedes que la unidad fundamental de superficie es el metro cuadrado. Es decir, un cuadrado que mide 1 metro cada lado. Un cuadrado. Si ustedes ven un cuadrado que sus lados mide 1 metro, 1 metro, 1 metro, el área significa que es 1 metro cuadrado, el área de esa figura. Y ya lo vamos a ver por qué. Muy bien, aquí tenemos las medidas de superficie. Las medidas les voy a escribir aquí. Bien, las medidas de superficie están divididas en dos partes. Los múltiplos, lo que yo estoy encerrando en círculo, los múltiplos y los submúltiplos. Los múltiplos y los submúltiplos. ¿Qué son los múltiplos? O quiénes forman parte de los múltiplos. De los múltiplos interviene el kilómetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el decámetro cuadrado. Su terminología es km elevado al cuadrado, hm elevado al cuadrado, dan elevado al cuadrado. Estas tres unidades son las medidas más grandes, son medidas grandes. Por eso se llaman múltiplos. Tienen que saberlas diferenciar. Kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados, decámetro cuadrado. Siempre se las abrevia, o sea, su abreviatura es kilómetro elevado al cuadrado, km elevado al cuadrado, hm elevado al cuadrado y dan elevado al cuadrado. Luego tengo la medida, apaguen el micrófono por favor, Yanela. Ok, gracias. Luego tengo la medida principal que es el metro cuadrado. Esta que ustedes ven aquí en medio, el metro cuadrado. El metro cuadrado lo represento con m minúscula elevado al cuadrado. M minúscula. Ustedes tienen que ubicar tal cual ustedes ven aquí en el texto o en su texto. Luego vengo con los submúltiplos. Si tengo múltiplos que son medidas grandes, los submúltiplos
también no son medidas grandes, pero son medidas, pero son pequeñas, son más pequeñas que los múltiplos. En esta tengo yo el decímetro cuadrado, que es dm2, el centímetro cuadrado, que es cm elevado al cuadrado, y milímetro cuadrado, que es mm elevado al cuadrado. Esas son las medidas tanto de las medidas de superficies que yo utilizo dentro de estos elementos. Entonces, aquí yo tengo los múltiplos y los submúltiplos. Ahora, para convertir una unidad, para yo convertir una unidad a otra, tengo que ¿cómo convertir? O sea, como en el ejemplo que les acabamos de leer, quieren convertir esos terrenos que están en medidas grandes, las quieren llevar a metro cuadrado. Entonces, para convertir, ¿qué hago? Para convertir estas unidades, hago lo siguiente. Si yo voy de kilómetros, voy para acá, para este lado, siempre voy a hacer una multiplicación. O sea, tienen que aprenderse ese movimiento. Ese movimiento se lo van a tener que aprender. O sea, que si yo voy de una medida grande a una medida pequeña, voy a multiplicar. ¿Y por cuánto? Siempre voy a multiplicar, no, en este caso ustedes ven por 100, por 100, por 100, por 100, pero yo ya les voy a decir, les voy a indicar un método más fácil para que ustedes lo puedan entender. O sea, por cada espacio siempre va a ir doble cero por cada espacio. Va a ir acompañado del 1 y doble cero. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero ir de kilómetros a metros? De kilómetros a metros, ¿cuántos ceros tengo? A ver, de kilómetros a metros, ¿cuántos ceros tengo? Cuéntenmelos. ¿Cuántos? No escuché. 6. 6 ceros. Entonces, si yo quiero transformar una cantidad de kilómetros a metros, entonces significa que yo tengo que multiplicar la cantidad que sea. Aquí le voy a poner cualquier cantidad. Imaginémonos que sea 5 por el 1. Siempre va a ir el 1 seguido de ceros. En este caso, ustedes me dicen que son 6 ceros. Entonces aquí coloco 6 ceros. 4, 5, 6. Igual. Y luego multiplico. 5 por 1 va a ser 5. Y le acompaño con los 6 ceros. Siempre esas multiplicaciones con ceros son así. Y esto terminaría en 5 millones de metros cuadrados. Así. Esa es la transformación. Así se transforma, de esa manera. Ahora, ¿qué pasa si yo voy de una medida pequeña a una medida grande? Imaginémonos, yo quiero transformar de milímetros a metros. Siempre van a haber 2 ceros por cada espacio. 2 ceros. De milímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿cuánto espacio tengo? ¿Cuántos ceros son? De milímetros a metros cuadrados, ¿cuántos ceros son? Cuéntenlos. 6. Son 6 ceros porque son 3 espacios. Cuento un espacio, 2 espacios, 3 espacios. Entonces, por cada espacio es 2 ceros. Tienen que ustedes darse cuenta en eso. Por cada espacio son 2 ceros. Entonces, ahí yo ya sé que tengo que dividir cualquier cantidad. Cuando voy de una medida menor a una mayor, por eso ustedes ven aquí, multiplico y abajo está divido. O sea, divido cuando voy de una medida menor a una medida mayor. De milímetro voy a metro. El milímetro es una medida menor y el metro es una medida mayor que el milímetro. Por eso se divide. Entonces,
aquí aplico lo siguiente. Entonces yo digo que quiero sacar 2 milímetros. Por aquí les voy a hacer este ejemplo. A ver, 25 milímetros. 25 milímetros a metros. Entonces 25 milímetros a metros. Entonces aquí coloco el 25 que lo voy a dividir por el 1. Siempre va a ser el 1 seguido de ceros. ¿Cuántos ceros me habían dicho ustedes que había en el espacio? 6. 6. Entonces aquí van 6 ceros. Listo. Ahora, división. Me dicen, profesor, bueno, tengo que dividir. ¿Cómo divido aquí una cantidad demasiado grande? Cuando son estas divisiones así, aquí lo que hago es mover la coma decimal desde esta posición. Siempre va a ser de derecha a izquierda según los números de ceros que yo tenga. En este caso, ¿cuántos ceros tengo? 6. Tengo 6 ceros. Entonces, el 25 ya son 2 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí va la coma decimal y agrego otro cero. Y aquí me quedaría el resultado. Este valor en metros cuadrados. Ahí. Por eso es que a ustedes en algún momento yo les enseñé las operaciones con números decimales cuando se multiplica por 10, por 100, por 1000, por 10.000 o cuando se divide por 10, por 100 o por 10.000. ¿Por qué? Porque esas operaciones las van a utilizar en este momento. Así, en este momento de sus clases. Para eso es que ustedes necesitan ese tipo de operaciones. Muy bien, pero no se preocupen que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando nosotros. Listo, ubiquen como título medidas de superficie, por favor. Aquí está el título, medidas de superficie. Título, medidas de superficie. ¿Ya? ¿Ya lo copiaron? Sí. No, profe. Profe, ¿qué tenemos que poner de título? Medida Medidas de superficie. de superficie. Ya, profe. Espérese, profe. Ah, profe. Muy bien, ya. Son aquellas que sirven para medir. Son aquellas que sirven para medir. Aquellas, profe. Son aquellas que sirven para medir.
el espacio plano, Medir. el espacio plano Ya. que ocupa una figura geométrica. Que ocupa una figura geométrica. Que ocupa una figura geométrica. El metro, punto aparte, el metro cuadrado es la unidad principal. ¿El metro? El metro cuadrado Es es la unidad principal de las medidas de superficie. El metro cuadrado es la unidad principal de las medidas de superficie. Muy bien, punto aparte. Escriban por favor esta partecita de aquí, esto que les estoy marcando, todo esto. Esto que está en azul. Para convertir una unidad a otra, coma, se procede así y esto de aquí también. ¿Sí? Profe, es la unidad de ¿Dónde? en el concepto, en el que nos acaba de dictar. Ya. Unidad principal de la medida. De la medida de la superficie. Imagínate cuenta. Y quiero conversar contigo un ratito. Ya me invito cuando te desocupes. Este es el play. Con el compañero Alex. Profe, se dio cuenta que nosotros hoy ya no fuimos a clases presenciales, cogieron una guacharaca. ¿Se dio cuenta? Sí, ya me acaban de decir. O sea, de que si uno no va, pasan cosas bacanas. ¿Y cómo te enteraste? Sí, toditito, aquí escuchamos la porque se escuchara la conversación. toda la conversación se escuchó, profe. Está bien, ya escucharon lo de la guacharaca. Ya chicos, ya terminaron. Sí, profe, ya. Ya, Sí, ok. profe, ya. Ok, voy a dejar de compartir este espacio por un momento, que ya igual ya se va a terminar el tiempo. Muy bien, ok chicos, entonces, miren, estaba conversando, a ver, déjenme parar un momento.